Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, estábamos entonces, compañeros, ya en lo que es el cierre del debate. Y señalábamos entonces que el juez le va a dar la palabra al Ministerio Público para que él argumente y señale qué es lo que le parece a él, qué es lo que determina el planteamiento de su acusación. De igual manera, le va a dar la palabra al asesor jurídico y, por supuesto, también a la defensa, ¿no? Y decíamos entonces que en este caso, cuando estamos hablando con el juez en el cierre de debate, pues tenemos que eh, usar de toda nuestra capacidad para convencer o para disuadir al juez respecto a la pena que está pidiendo el Ministerio Público. E incluso, compañeros, recuerden, aquí es donde podemos nosotros manifestar y decirle al juez si debe de utilizar alguna jurisprudencia. Hoy llamado ya precedente judicial, ¿no? Pero es en ese momento en donde nosotros podemos decirle al juez que aplique cierta jurisprudencia respecto al caso que tenemos. Bien, una vez terminado pues esto, compañeros, el juez va a dictar una sentencia. Es decir, el juez va a valorar las pruebas, el juez va a hacer uso de esa facultad que tiene para imponer una sanción. Aquí es importante señalar para mí tres aspectos, compañeros, cuando ya se cierra el debate y pasa a sentencia. En primer lugar, es importante determinar si al juez se le hizo convicción o no. Miren, en materia penal, compañeros, ya en sentencia, normalmente uno busca que quede acreditado nuestra excluyente responsabilidad que nosotros señalamos como defensa o nuestra acusación como Ministerio Público. Pero a veces nosotros como defensa buscamos la duda razonable o la duda razonada. ¿Qué es la duda razonada? ¿Qué es crear en el juez la duda? Cuando nosotros sabemos que a través de ciertos elementos probatorios le podemos crear una duda al juez, también es válido, compañeros, porque la propia ley nos determina y nos dice en qué momento podemos hablar de una duda razonada. Y vean ustedes, dice, convicción del tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate de manera libre y lógica. Solo serán valorables y sometidos a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones. Fíjense cómo aquí, compañero, nos da la definición. Muchas veces, no sé si ustedes lo vieron en materia de procesal penal, pero siempre nosotros hablamos, ya sea en práctica forense penal, en procesal penal o penal, nosotros hablamos de cuál es la forma, cómo es que el juez valora las pruebas. ¿Cuál es el método, la forma
en que el juez debe de valorar las pruebas. Aquí nos lo dice, en este párrafo de la ley encontramos que nos dice que el tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba, valorará la prueba, según su libre convicción extraída de la totalidad del debate. Es decir, lo que les decía yo, tenemos que argumentarle al juez, crearle la convicción de lo que nosotros queremos. Tenemos que convencer al juez. Tenemos que persuadirlo. ¿Para qué? Para que él al momento de valorar todo diga, debo de tomar en cuenta esto. Debo de tomar en cuenta esto, que no se me olvide esto lo voy a aplicar así. Es decir, ya le estamos dando armas al juez para valorarlo, como lo dice el juez, como dice la ley, según su libre convicción extraída de la totalidad del debate. Pero vean ustedes, aquí le da dos armas al juez, la ley, de manera libre y lógica. ¿Qué es de manera libre? Que nadie lo puede presionar. Que él no puede tener prejuicios ni perjuicios. Nada de que yo soy católico, o yo soy musulmán, o yo soy cristiano, nada. Debe de ser una forma libre, como ser humano, como persona, ¿sí? Como ente pensante, no como ente religioso. Y segundo, en forma lógica. Decíamos en alguna ocasión por aquí, decíamos, ¿qué es la lógica? Es razonar con método, razonar en forma científica, razonar con sentido común. Es el poder que tenemos de entender las cosas. Entonces nos dice aquí que el tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate de manera libre y lógica. Solo serán valoradas y sometidas a la crítica racional. ¿Qué es la crítica racional? La lógica. ¿No? Es lo mismo. Lo voy a criticar racionalmente, voy a hacer una crítica lógica jurídica. Voy a utilizar la lógica jurídica. ¿Qué es la lógica jurídica? Analizar, ver, observar, apreciar, concluir. A esto se refiere este artículo, ¿no? Dice, solo serán valorables y sometidos a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados. ¿Se acuerdan que les he dicho, compañeros? Esa palabra. Yo en lo personal les voy a decir una cosa, me costó trabajo entenderla, no entenderla, aplicarla. Es más, hasta se olvida a veces esa palabra, decir, ¿cómo chingados se tiene que decir al juez para que la tome en cuenta? O sea, imagínense para nosotros, bueno, yo en lo personal lo admito, ¿verdad? Que me fue difícil, a lo mejor no tanto como otros, porque manejo la teoría de las pruebas y la teoría del delito, la teoría de las penas, la teoría criminal, o lo que estés. Pero se hizo difícil cambiar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. Y no es nada más decir, el sistema inquisitorio, el sistema acusatorio. No. ¿Saben qué fue lo difícil, compañeros? Por eso se los reitero a ustedes y siempre se los estoy reiterando. El ahora hacerlo oralmente. Todo lo que hacemos ahorita oralmente, lo hacíamos por escrito. Y claro, también había oralidad, pues cuando preguntábamos o hacíamos las preguntas de preguntas, ¿verdad? Que en aquel entonces pues nada más eran preguntas y las calificaba el juez y punto, nada más. No había interrogatorio, contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio. Simplemente empezaba uno a interrogar a las personas, las calificaba el juez las preguntas y consideraba que eran congruentes, eran pertinentes e idóneas, ¡pum!
Pero esta palabrita, lícitamente e incorporadas al debate conforme a las disposiciones. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Aprendemos. Para ustedes va a ser, considero, más fácil porque el lenguaje que se utiliza ya no se traspapela, ya no deben de cambiar el lenguaje que traían antes con el lenguaje ahora del sistema oral acusatorio en materia penal. Pero les hago ese comentario. Esa transición de los sistemas para nosotros fue un poco, sí, difícil en el sentido de ahora tienes que adecuarte a esto, ¿no? Pero, pues ni modo, hay que hacerlo. Bien, entonces quedamos en este caso, ¿verdad? Que los jueces apreciarán la prueba según su libre convicción, extraída del debate, o sea, de lo que vieron, de lo que percibieron, de lo que razonaron, de manera libre y lógica, sin presión alguna. Olvídense de religiones, olvídense de que los fantasmas, nada. Y además de forma lógica, que es lo que llamamos la forma racional. Esto es bien importante, compañeros. ¿Saben por qué? A veces pienso que ustedes han de decir, ay, el maestro dice esto. No. Esto lo hago, compañeros, porque fíjense que cuando ustedes vayan a hacer un examen al Tribunal Superior de Justicia, a la PGR, a la del Distrito o de la Ciudad de México, a la Suprema Corte, a los juzgados federales, llámese de apelación, hoy de apelación ya no, de colegiados, unitarios, esto. Si ustedes van en materia penal, compañeros, todo esto se los pregunto. Todo lo que estamos viendo, se los doy por experiencia, no porque estén en un libro. No, yo también voy, en el momento en que yo estoy leyendo la ley y se los digo, lo estoy analizando y aplico también mi experiencia, mi lógica. Y se los doy porque aparte de que lo tienen que aplicar en un proceso acusatorio y oral, cuando ustedes vayan a conseguir un trabajo y les hagan un examen, estas son preguntas rigurosas en materia penal. No se les olvide, compañeros. No es nada más para aplicar, es también para aprender, porque les repito, ustedes están en un estatus evolutivo, profesional. Ustedes todavía van para presentar exámenes, para que les pregunten, para que les digan qué conocen de la materia, qué saben, dónde han trabajado, su currículum y todo eso. Entonces, si desde aquí ya sabemos cómo hablar, cuál es el lenguaje, al menos en mi materia, pues vamos a tener una facilidad mayor tanto para exámenes como para platicar como para aplicar. En la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su momento de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare en la sentencia. ¿Qué significa esto? Que el juez debe fundar y motivar cada acto de prueba, la debe de analizar en la sentencia, al momento de estar diciendo. Él tiene que decir qué le causó convicción y qué no le causó convicción de las pruebas. Oigan, este peritaje en el cual fulanito de tal dice y llegó a estas conclusiones, le causa convicción a este juzgador, porque si es cierto que tal conducta al realizarse de esta manera, en una forma lógica, se entiende que tal sujeto realizó un hacer, es decir, llevó a cabo una acción material por la cual produjo el resultado. Eso es fundar, eso es motivar. El hecho de que el juez analice y explique cada acto de prueba, y nos dice aquí, aunque lo haya desestimado, es decir, aunque el juez diga,
aunque el juez diga, no me causó convicción. Bueno, dime por qué no te causó convicción. Es lo que a veces nosotros decimos. Oye, dime por qué esto. Pues es que sí. No, pero dime por qué sí. Ya te estoy diciendo que sí. No, dame el por qué. Oye, no. Bueno, dime por qué no. Pues porque no quiero. Bueno, dime por qué no quieres. Pues ya te lo estoy diciendo por qué no quiero. No. Dime por qué no quieres. Eso es a lo que se refiere aquí. Si el juez dice esto me causó convicción, nos tiene que decir por qué le causó convicción. No que le causó convicción. ¿Por qué le causó? Oye, pero esta prueba la desestimo, no me causó convicción. Dime por qué no. Acuérdense que las pruebas deben ser idóneas y pertinentes. Todo esto ya es el reflejo en sentencia, compañeros. Dice, nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable. Aquí es donde yo les digo, compañeros, a veces nosotros creamos una duda al juez. Cuando esta duda va más allá de la convicción del juez y le crea esa duda, el juez está obligado a dictar sentencia absolutoria. La duda que se puede crear. Nada más que fíjense cómo dice aquí, nadie podrá ser condenado, es decir, no me vas a condenar, me vas a absolver, sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se le siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. Esta es una máxima de derecho, compañeros, una regla general del derecho. Y la regla general del derecho se utiliza en cualquier parte del mundo. Y lo dice perfectamente, la duda siempre favorece al acusado. En cualquier parte del mundo, esta es una regla general del derecho. Juez, si tú tienes duda, debes de absolver. ¿Recuerdan esa reglita de primero en tiempo, primero en derecho? Es lo mismo, es una regla general mundial. El que llega primero debe ser atendido al que llega después. Una regla general. Igual aquí, si hay duda, debes de absolver. Es una regla general del derecho. Pero vean ustedes, lo que me interesa aquí son tres aspectos, les decía yo al comienzo de esto. Primero, ¿en qué forma el juez debe de valorar las pruebas? Y nos dice aquí que bajo su libre convicción de lo percibido, de lo escuchado. Bajo una libre, nos dice aquí una manera libre y lógica. Así es como debe de ser valorada una prueba, compañeros. Segundo, nos dice que todo acto de prueba que haya estimado o desestimado lo tiene que motivar. ¿Qué es motivar? Nos lo tiene que explicar, nos tiene que decir por qué lo estimó y por qué lo desestimó. Y por último, el juez debe de tener plena convicción para sancionar. Si no tiene esa plena convicción y tiene una duda que sea razonable, deberá de absolver. Cositas que a veces, compañeros, nada más nos damos cuenta cuando leemos la sentencia o cuando estamos escuchando la sentencia, ¿verdad? En donde el juez nos dice, esto que estamos diciendo, compañeros, lo dice el juez en la sentencia, que le causó convicción, que la prueba tal,
está motivando, que no tiene duda alguna y por lo tanto él considera que fulanito de tal es plenamente responsable del delito y por lo cual lo va a sancionar. Requisitos de la sentencia. Pónganle ahí de una vez. Ya vimos 3 aspectos de la sentencia. La manera libre y lógica y de libre convicción que tiene el juez para analizar las pruebas. La motivación de cada acto de prueba, ya sea positiva o negativa, es decir, sea que la estime o la desestime. Y que el juez debe tener plena convicción, no debe de tener duda alguna. ¿Ok? Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá, primero, la mención del tribunal de enjuiciamiento y el nombre del juez o los jueces que lo integran. Acuérdense que en delitos complejos, delitos muy problemáticos o de mucha calidad política, económica o social, deberá de intervenir un tribunal y estamos hablando de 3 jueces. Cuando no se da en esas circunstancias, normalmente vemos que es un juez, que le llamamos el unitario, el juez unitario. Pero en sí la ley habla de tribunal de 3 jueces. La fecha en que se dicta. Tercero, identificación del acusado y la víctima u ofendido. Cuarto, la enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación y en su caso los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado. Vean cómo esta fracción cuarta, compañeros, pues es el centro de lo que va a ser la individualización de la pena. Y fíjense cómo hablo de 2 cosas diferentes. Este es el centro porque dice la enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación y en su caso los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado. Este es el centro de la acusación, este es el centro de ¿qué estoy viendo? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que hicimos en el juicio? Esa es la fracción quinta, una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba. Si estoy enunciando los hechos, si tú estás acusando, yo te voy a decir las pruebas que yo consideré, lo que estábamos diciendo, que estimé para lo de la acusación, que estimé para lo de la defensa. Dice fracción sexta, la valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones alcanzadas por el tribunal de enjuiciamiento. Aquí está, volvemos a lo mismo. La valoración, ¿cómo va a ser la valoración de las pruebas del juez? Forma libre y lógica y con plena convicción. A eso se refiere la valoración de los medios de prueba. Número 7, las razones que sirvieron o sirvieren para fundar la resolución. Dime cómo valoraste la prueba. ¿Qué te hizo convicción? Dímelo de una manera lógica, de una manera sencilla, de una manera que yo lo entienda, yo imputado, yo víctima, que yo lo entienda. No me lo des con tecnicismos. Dime qué fue lo que en qué te basó o en qué te sirvió para hacerte convicción esa prueba. Número 8, la determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten dichas conclusiones. ¿Claro? Si me estás diciendo de qué me estás acusando, cómo me estás acusando, qué pruebas ofreciste, qué pruebas estoy estimando, pues ahora te tengo que decir qué pruebas son las que a mí me hacen convicción. Se oye repetitivo, pero no, compañeros. Cada uno de estos requisitos tiene su propia determinación en esa fracción de lo que nos está pidiendo. Tan es así, ojo, compañeros, que si el juez no hace esto que estamos diciendo,
por eso estoy viendo los requisitos de la sentencia. Si el juez no lo hace así como nos lo está diciendo la ley, es materia de apelación, porque el juez no está cumpliendo con lo que le está exigiendo la ley. Aquí la ley le ordena, le exige al juez que haga esto. Si no lo hace, entonces pues nos vamos a la apelación, porque el juez no fundó, no motivó, no razonó, no valoró, no actuó con lógica. Todos esos son actos que nos llevan a una apelación, compañeros. Ojo. Porque luego por ahí me dicen, oiga, ¿sabes que voy a apelar porque le puso 15 años? Entonces no vas a apelar porque le puso 15 años, le vas a apelar porque tú consideras que no valoró debidamente las pruebas, no determinó perfectamente qué valor tiene cada prueba para que pueda llevarte a los 15 años. ¿Me entienden? Entonces, como que hablamos así muy, sí te entiendo que vas a apelar porque te puso 15 años, pero no vas a apelar por eso. Vas a apelar porque no cumplió alguno de los requisitos que le exigió la ley. Te puso 15 años porque tú consideras que no valoró debidamente las pruebas. No fundamentó, no razonó. Entonces, a veces muchos abogados se pierden por ahí, ¿no? Que voy a apelar. Ya cuando te dicen, oye, pues es que mira, voy a apelar, pues no me estás consultando, ¿no? Porque una cosa es que me platiques y otra cosa es que me consultes. Si tú vas a meter una apelación y estás cobrando 80,000 pesos o 20,000 pesos, 50,000 pesos, y me dices, oye, voy a apelar, pues, que te vaya bien, que Dios te bendiga, ¿no? Pero si dice, oiga, maestro, ¿me puede apoyar en la apelación? Yo estoy cobrando tanto, ¿qué le parece? Me apoya, me dice, entonces cuando se vuelve uno asesor y consultor, ¿me entiendes? Pero eso de que, pues díganme, espérame, ¿saben cuándo me sucedía mucho esto? Y digo, ahorita se me viene a la mente, cuando estaba yo dando clases en la maestría, ¿verdad? Se acercaban pues, muchos abogados ya con experiencia y que llevaban asuntos y todo, y asuntos pues, de homicidios, violaciones, ya fuertes. Entonces me decían, oiga, maestro, fíjese que yo estoy llevando este asunto. Y entonces yo le decía, bueno, ¿me estás preguntando como maestro académicamente o me estás preguntando como abogado ya dentro del litigio? ¿Por qué? Porque académicamente yo le voy a decir, pues recuerda, mira, los elementos del tipo, los elementos del delito, dentro de lo que debes de tú de tipificar junto con la valoración. Pues le voy a decir académicamente porque es mi obligación, soy su maestro, estoy de acuerdo. La universidad me paga y mi convicción de maestro me hace llegar y decirle, sí, yo te tengo que contestar y te tengo que decir una verdad jurídica y académica. Pero de eso a que yo te diga qué debes de hacer, imagínense los magistrados que dan clases en la universidad, en X universidad, que le digan, oiga, señor magistrado, yo tengo este asunto, fíjese que así, así. Va a decir el magistrado, pues sí, yo te lo voy a contestar académicamente. Pero si tú quieres que yo como magistrado te diga qué tienes que hacer, no, pues estamos, claro, a esos niveles ya de los posgrados, ¿verdad? De las maestrías, de las especialidades, de los posgrados, de los doctorados, se crea una relación diferente con el maestro, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el maestro puede ser magistrado, el maestro puede ser diputado, el maestro puede ser senador, el maestro puede ser empresario, el maestro... Entonces, su experiencia, pues lógico, ¿verdad? Si está dando clase, dice uno, pues es que él sabe cómo puedo hacerle. Sí, pero tienes que ver, determinar que una cosa es la cuestión académica y otra cosa es la cuestión práctica del asunto que estás llevando. Y a veces ahí es donde hay problemas, ¿me entienden? Porque a veces queremos que el maestro nos diga, si yo te puedo decir académicamente, pero si tú quieres que yo te resuelva un asunto, no, mejor invítame a participar. Vamos a litigarlo. ¿Me entienden? En fin, son comentarios, compañeros, que les hago respecto precisamente a esto, ¿no? O sea, voy a apelar, ¿qué vas a apelar? No, es que me puso 15 años, le puso 15 años.
¿Estamos de acuerdo? Mejor dime por qué le puso 15 años, qué fue lo que pensó, qué fue lo que razonó, cuál fue su argumento del juez, porque eso es lo que vas a apelar, no vas a apelar los 15 años, ¿entiendes? Bien. Después dice, fracción novena, los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes. Y, décimo, la firma del juez o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento. Hasta aquí, fíjense, son los requisitos de la sentencia. Pero, para llegar a estos requisitos de la sentencia, compañeros, necesitamos que el juez, terminando el juicio el cierre de debate, el juez nos diga esto, para poder después pasar a la individualización de la pena. Fíjense, si ustedes se fijan aquí, nos habló en algún momento de la individualización. En estos requisitos nos dijo el juez fijará la pena que se le impondrá. No. Si ustedes se fijan, aquí son requisitos formales y de fondo, sustanciales, es decir, dime qué estás analizando. Estoy analizando esta conducta mía donde el MP me pidió esto, la defensa dice esto, y el asesor jurídico me dice esto, y me ofrecen estas pruebas y todo. Ok. Pero si ustedes se fijan, no está dictando sentencia. Está dictando sentencia, pero no está diciendo la pena. No está diciendo te sentencio a. Eso lo va a hacer después en la audiencia de individualización de las sanciones. Que esa es parte concreta que vamos a ver posteriormente. Es más, lo pueden ustedes ir checando. Dice, criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad. Aquí nos están diciendo los requisitos de la sentencia y acá nos dice qué criterios debe de tener el juez para determinar el grado de culpabilidad o peligrosidad. ¿Por qué es importante esto? Pues porque recuerden que del grado de culpabilidad o grado de peligrosidad, el juez va a determinar la pena que le va a imponer. Ya tiene el fundamento, ya tiene la base, ya tiene todo el contexto, toda la historia. Ya trae el delito aquí. Ahora van a ver qué criterios, que eso es lo que vamos a ver nosotros, qué criterios tiene el juez, qué criterios le dice la ley que debe de aplicar para individualizar la pena. Nosotros en materia de penal 1 y penal 2, compañeros, yo siempre les doy las formas en que el juez debe de dictar una sentencia. No una sentencia, la pena. Cuando entramos al elemento pena y excusas absolutorias, tenemos que entrar a qué es lo que toma en cuenta el juez para efectos de dictar una sanción. Y desde penal 1, penal 2, hablamos de gravedad del delito. Hablamos de peculiares o circunstancias específicas del sujeto activo, del delincuente. Porque estos dos factores son los que nos va a dar el grado de culpabilidad. Y determinar el grado de culpabilidad es determinar qué peligrosidad tiene el sujeto, qué tan peligroso es o qué tan peligroso fue al cometer la conducta delictiva que estoy sancionando. Mañana vamos a ver los criterios de individualización de la sanción de la pena, compañeros, pero
Yo quisiera, para ayudarlos, para ayudarnos y ayudarlos, ¿se acuerdan que nosotros siempre, cuando dentro del desarrollo que hemos estado viendo del proceso acusatorio, desde la audiencia inicial, el auto de vinculación, la investigación complementaria, la etapa intermedia, ¿verdad?, en su fase escrita y en su fase oral, el auto de apertura al juicio, la apertura de debate, el interrogatorio, contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio, el cierre del debate. Siempre pusimos un ejemplito. Siempre traté de relacionarlo con un ejemplo. ¿Recordarán cuál es el ejemplo? ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí o no? Sí, el del muchacho que asaltaba la combi, bueno, la pecera. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo era la conducta? ¿Cómo se desarrollaba? Bueno, el motivo de que él robara fue porque necesitaba dinero para las medicinas de Sí, su no, madre. ese es el motivo, pero ¿cómo se desarrollaba el robo? ¿Qué dijimos que hacía para robar? ¿Qué, llegaba y los escupía o llegaba y les daba un beso? No, llegaba a amenazarlos algo. ¿Con qué los amenazaba? Con un cuchillo. Ok. Ese es el desarrollo de la conducta, ¿no? Bien. Ustedes van a tener que recordarlo bien. Les voy a decir por qué. Yo trabajé, o les hice mención a ese ejercicio para estar relacionando y poder decir, miren, las pruebas van a ofrecerse para esto, van a ofrecerse para esto. En este caso, siempre dijimos, nuestra teoría del caso es sí robé, pero lo hice para esto. Y hicimos y proponíamos pruebas para demostrar eso. No para demostrar que no robé, sino para demostrar por qué robé. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Ya terminamos, ya estamos viendo lo de la sentencia, ya nada más vamos a ver mañana los criterios de la individualización de la pena, pero, dígame, compañera. Buenos días. Tengo una duda, profesor. Sí. En el artículo 406, donde dice sentencia condenatoria, ya casi hasta el final de, ¿no es cierto? Como a la mitad, en el párrafo 1, 2, 3, dice, cuando la prueba producida no permite establecer con certeza el monto de los daños o perjuicios o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que estos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos. Esta palabrita de por vía incidental, yo entiendo que la ejecución de sentencia es un incidente, pero no me queda como No claro. no es un incidente. Vía incidental. A lo que se refiere es que cuando usted entre al proceso de ejecución de pena, recuerde que aquí ya estamos hablando de tres jueces: el juez de control que prepara el juicio, el juez de juicio que es el que desahoga las pruebas y emite sentencia, y el juez que va a verificar que se cumpla esa sentencia, que es el juez de ejecución. Entonces, cuando la ley en el artículo 406 al que hace usted alusión dice que será en vía incidental, es porque usted ante el juez de ejecución va a abrir un incidente en cuanto a la no cuantificación para la reparación del daño. En forma genérica, el juez penal dice, bueno, a ver, ya me mandó el juez de juicio la sentencia, te condenan a 7 años más multa de 200 veces la unidad económica, más la reparación del daño.
pero resulta que en la reparación del daño no me dice cuánto. Allí es donde dice la ley. Si el juez de juicio no te dice cuánto, envía incidental, es decir, tú dentro del proceso de ejecución de pena tendrás que abrir en vía de incidente, es decir, así como por cuerdita separada, pero dentro del proceso le tendrás que decir al juez de ejecución, en vía de incidente precisamente, que quieres ofertar pruebas o quieres ofrecer para poder determinar la cuantificación de la reparación del daño. A eso se refiere, compañero. Ah, ok, a abrir un incidente tal cual. Muchas gracias, profesor. Ok, pues nada. Bien, entonces les decía, tenemos ese ejercicio, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que yo quiero para ayudarlos, compañeros, en la calificación? Porque yo sé que pues no estamos jugando la calificación, no va a ser regalada, ¿verdad? Yo quiero, compañeros, ¿cómo cuántas mujeres serán en el grupo que tengo? ¿Cuántas le calculan? ¿Y cuántos hombres? La verdad no, digo, tengo la plataforma, ¿no? Donde aparecen todos, pero yo creo que son más mujeres que hombres. ¿Ustedes creen que sean más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? Más Bueno, mujeres. Sí, más mujeres, ¿verdad? Veo que sí participan. Pero miren, yo quiero que me hagan un ejercicio, compañeros, y aquí va a haber un punto semestral. Ojo, porque va a haber un punto semestral. Va a ser un trabajo conjunto de mujeres, de puras mujeres. Ustedes se reunirán, se hablarán por teléfono, videoconferencias, no sé, lo que hagan, pero van a ser puras mujeres porque si ganan las mujeres se van a ganar un punto. Igual los hombres, se van a reunir los hombres, vayan si quieren reunirse, si no, por videoconferencia, por teléfono, por como quieran. El punto aquí, compañeros, es que yo les voy a dar, ya saben el caso concreto, que en forma de ejercicio yo estoy relacionando para poder hablar de la práctica forense. Es decir, del muchacho que se sube a la combi, trae el cuchillo, amenaza con el cuchillo, les quita la cartera, se baja, lo detienen, lo ponen a disposición y empieza el juicio oral acusatorio. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos mencionado y ese es el ejercicio de un tipo caso práctico para yo poder irme manejando en mi práctica forense. Bien, pero como ya llegamos a esto, ya entendimos, espero, que ya se haya entendido lo que son las fases de la audiencia inicial, qué se hace en la audiencia inicial, el auto de vinculación al proceso, la investigación complementaria, la etapa intermedia, escrita y oral, que es el ofrecimiento de pruebas, ¿verdad? En la etapa de juicio, que es el desahogo de las pruebas, hasta sentencia. Pues bien, ¿cuál es el trabajo que van ustedes a hacer? Y no me lo van a entregar, ¿eh? No, nada. Pero sí les digo que para ganarse ese punto semestral, me van a tener que dictar una sentencia. Y al dictar esa sentencia me van a tener que individualizar. Por eso les digo, mañana vamos a ver los criterios de individualización de la pena. Lo que ustedes van a hacer, consúltenlo, ustedes mujeres entre mujeres y ustedes hombres, me van a decir cuál es la sanción en la individualización de la pena, cuál es la sanción que de acuerdo al caso que yo he estado presentando como ejercicio, cuál es la sanción que se le debe de imponer al muchacho. Ustedes, por eso les digo, no me van a entregar este trabajo en investigación, ni me van a decir, ni quiero que me dicten una sentencia. No, nada más quiero que me digan
de acuerdo a lo que veamos mañana de los criterios de individualización, quiero que me digan, valorando por supuesto todo lo que hemos visto, y cuál es el objetivo del muchacho al cometer el robo, pues van a tener que tipificar su conducta para poder sancionar. Entonces, lo que yo quiero es que el grupo de mujeres me digan, maestro, a este muchacho nosotros, mujeres, consideramos que su sanción debe de ser de 5 años, 4 meses, 3 días, con multa de tanto y la reparación del daño de tanto. Igual los hombres. En una hojita me van a decir tanto de pena, tanto de esto. Ustedes sabrán el por qué. Yo no quiero que me entreguen el por qué. Quiero que hagan una labor interna, una labor de grupo. De esa hojita que me den, yo creo que nombren a 1 o 2 representantes de las mujeres, a 1 o 2 representantes de los hombres. El que esté más acertado, el que llegue a estar más acertado en cuanto al grado de culpabilidad y a la peligrosidad del sujeto para imponer esa pena de prisión, ese va a ser el ganador. ¿Me entienden? Ustedes tendrán que hacer la tipificación, tendrán que hacer la valoración de las pruebas, tendrán que ver las circunstancias del muchacho. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Que hagan un análisis de todo lo que hemos visto y en ese ejercicio que lo han escuchado, que lo han visto, que lo he relacionado, ustedes individualicen la pena y la sanción que se le va a poner a este muchacho. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y cómo saben cuál es la sanción? Pues precisamente de eso se trata. Yo quiero ver sus criterios de ustedes. Yo ya tengo un criterio para decir al muchacho, yo le pondría tanto. Ojo, el que justifique mejor, el que valore mejor este caso, en la hojita que me entreguen, es más, hasta verbalmente, nombren un representante para que me diga, maestro, nosotros consideramos que en la individualización de la pena, este sujeto debe sufrir una pena de prisión de tanto, más multa de tanto, más reparación del daño de tanto. Punto. Así lo quiero nada más. El que esté más cercano, porque lo vamos a analizar, tampoco les voy a decir, háganlo no. Yo les voy a decir y les voy a analizar. Tomaron en cuenta este factor, tomaron en cuenta este factor, tomaron en cuenta este factor para dictar esa sentencia, para dictar esa pena. El que haya tenido más acercamiento a una realidad jurídica de valoración para imponer una pena es el que se va a llevar un punto semestral. ¿Queda entendido esto? ¿Se entiende lo que pretendo y lo que quiero de ustedes? Sí, profe. Váyanlo viendo, ya tienen el ejemplo, ya nada más mañana cerramos esto con la individualización de la pena para que ustedes trabajen sobre esa. Dígame, compañera. Disculpe, ¿para cuándo es la entrega de este ejercicio? Pues yo creo que sería como se supone que quiero ayudarlos, se supone que el lunes tenemos examen, ¿no? ¿Qué les parece si lo dejamos para el martes? Donde me digan el resultado de esta investigación que les estoy dejando. Sería el martes, para yo tener ya su trabajo, tener ya su examen y poder ayudarlos también con este trabajo que les estoy dejando.
¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Nos vemos el día de mañana, compañeros. Que tengan buen día. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, perfecto. También